A veces, los mayores horrores no llegan desde extraños, sino desde quienes juraron protegernos. En Hialeah, Florida, una ciudad vibrante, llena de vida y sueños, donde nadie podría imaginar que detrás de una pequeña puerta cerrada se gestaba una tragedia que cambiaría todo para siempre. La madrugada del 12 de octubre de 2023, no hace mucho, la calma fue interrumpida por una llamada al 911. Al otro lado de la línea, no estaba un delincuente ni un desconocido buscando redención. Era Derek Rosa, el protagonista de esta historia. Un adolescente de apenas 13 años, con una voz temblorosa, confesando uno de los crímenes más impactantes que la comunidad jamás había escuchado. ¿Qué puede quebrar a un niño al tal punto de cruzar una línea sin retorno? Cuando la inocencia se convierte en oscuridad. Esa noche, mientras el mundo descansaba, algo dentro de Derek cambió. Una chispa silenciosa, un susurro interno que lo empujó a cometer lo impensable. Su madre, Irina García, de 39 años, una mujer querida por todos, conocida por su dulzura y su entrega, fue hallada sin vida, tendida en su cama, y frente a su cuerpo, de pie, estaba su propio hijo, convertido en su inesperado verdugo. Pero esta historia no es tan simple como parece. La fachada de perfección se resquebrajaba al mirar más cerca. Bajo la superficie hay fragmentos de secretos, presiones silenciosas y heridas que nadie quería ver. Fue este el resultado de un momento de locura, un acto desesperado en medio de una tormenta emocional, o había algo aún más siniestro escondido en esa casa, algo que permanecía oculto hasta que fue demasiado tarde. Mientras los titulares explotaban en los medios, las redes sociales encendían faroles, encendían también debates. Unos pintaban a Derek como un monstruo, otros como una víctima de diferentes circunstancias inimaginables. Pero ¿quién realmente es Derek Rosa? ¿Un niño roto, moldeado por fuerzas que no supo controlar? ¿O alguien que tomó una decisión fría y devastadora? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en la vida de este joven, en las tensiones invisibles que crecieron en silencio, en los detalles del crimen que estremecieron a una nación entera. Vamos a abrir las puertas de una historia donde nadie, absolutamente nadie, es lo que parece. Esta es la historia de Derek Rosa, el niño que silenció el amor con un acto irreversible. Así que apaga la luz, pónganse incómodos y prepárense. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez el caso de Derek Rosa. Todo comenzó poco después de la medianoche, mientras las calles de Hialeah permanecían en total silencio. Dentro de la casa de los Rosa se desataba un drama que aún hoy resulta difícil de comprender. Según el reporte policial, Derek Rosa esperó pacientemente a que toda su familia cayera en un profundo sueño. Su hermana pequeña dormía plácidamente en su habitación. Y en el corazón del hogar, su madre, Irina, ajena a lo que estaba por ocurrir. Derek, entonces, caminó hacia la cocina.
Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el frío suelo. Abrió un cajón, tomó un cuchillo y avanzó por el pasillo. Cada paso que daba era una elección silenciosa. ¿Qué pensamientos cruzaban en su mente en ese instante? ¿Dudas? ¿Miedo? ¿Una voz interna callando todo? Entró en la habitación, se acercó a la cama donde su madre dormía profundamente. La luz de la luna dibujaba sombras pálidas en las paredes. Irina no tuvo otra oportunidad para reaccionar. El ataque fue inmediato, preciso. Los forenses determinaron que fue atacada mientras dormía, en un acto de violencia silenciosa y letal. El arma del crimen, un cuchillo de cocina corriente, algo tan cotidiano, tan inocente, convertido en un instrumento mortal en cuestión de segundos. Después de consumar el acto, Derek no escapó, no trató de encubrir su crimen, no lloró desesperadamente. En su lugar, buscó su teléfono y marcó al 911. Vamos a dejar, yo creo que la grabación en este punto, que creo que si no estoy mal está grabada, la llamada, entonces la vamos a dejar acá y más o menos vamos a continuar. Excuse me, ¿Sí, en qué lo podemos ayudar? can we speak English? I speak English. How can I help you? Can you bring the police over here where I live? What is your address? I don't know my address. Are you by yourself with your mom? Yeah, no, my baby sister's here too. She's sleeping. Did you kill your mom? Okay, where is the knife right now? I put it. Let me check. Wait. I put it on the floor inside of the. Wait, no. Where is it? I can't find the knife. You can find it. Where is your sister? She's in her crib sleeping. I How- cannot kill her. How old is your sister? She's only like a week old. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch my sister. Okay, I need you to go and find me your address, because I don't know where you are right now, okay? No gritaba, no suplicaba. Su voz era plena, vacía, como si aún no comprendiera la magnitud de lo que había hecho, o como si ya la hubiera aceptado con una resignación escalofriante. Cuando los oficiales llegaron, Derek los esperaba sentado en la sala, el cuchillo cuidadosamente colocado sobre la mesa, como un símbolo mudo de todo lo perdido. Lo esposaron sin resistencia, no intentó huir, no preguntó por su madre, solo guardó un silencio que pesaba más que cualquier grito. Los policías, enfurecidos por años de servicio, confesaron después que jamás habían visto algo igual. No por la violencia, sino por la frialdad inexplicable. Mientras los llevaban a la patrulla, Derek susurró: "Lo siento, tenía que hacerlo". ¿Tenía que hacerlo? ¿Quién o qué puede convencer a un niño de apenas 13 años de que el asesinato es su única opción? Dentro de la casa, las autoridades inspeccionaron cada rincón buscando alguna explicación. No había signos de pelea previa, no había mensajes de despedida, no había antecedentes registrados de violencia familiar. Todo parecía indicar un acto solitario, planeado en silencio. Pero, ¿realmente fue así? Los vecinos describieron a la familia como normal, cariñosa, alegre, pero algunos mencionaron haber visto días antes una discusión fuerte en el patio trasero. ¿Fue ese el primer signo de fractura o era simplemente una tensión habitual en cualquier familia? Otra pieza inquietante surgió después. Derek, semanas antes, había mostrado cambios sutiles en la escuela. Se le veía más retraído, se aislaba de sus compañeros, dejó de participar en clases. ¿Alguien lo notó a tiempo? ¿Alguien intentó intervenir? En la noche del crimen, la pequeña hermana seguía dormida, completamente ajena al horror que se desenvuelve a metros de ella. Nunca imaginó que al despertar su mundo sería irreparablemente distinto. Para entender a Derek Rosa, debemos mirar más allá de la noche del crimen. Debemos retroceder hasta los días en que aún era simplemente un niño.
el niño inteligente de la escuela, el buen hijo, Derek era conocido como un estudiante ejemplar. Sacaba excelentes calificaciones, participaba en actividades extracurriculares, mostraba una madurez poco común para la edad que él tenía. Los maestros lo describían como alguien brillante, pero muy solitario. No tenía demasiados amigos, prefería leer, dibujar y pasar horas y horas navegando por internet. Un niño silencioso, pensativo, demasiado pensativo quizás. Dentro del hogar, la imagen era similar. Educado, respetuoso, casi siempre obediente. Su madre estaba muy orgulloso de él, publicando fotos en sus redes sociales, celebrando cada uno de sus logros. Desde fuera, eran la postal perfecta de una familia moderna. Pero en el interior de Derek, algo se gestaba silenciosamente. Algunos compañeros recordaron después. Semanas antes del crimen, Derek había cambiado. Se volvió más reservado, bajó su rendimiento académico en las diferentes materias, evitaba el contacto visual, incluso con los profesores más cercanos. Y algo aún más inquietante surgió. En una redacción escolar, Derek escribió sobre sentirse atrapado en un lugar sin salida, describiendo una casa donde las paredes parecían acercarse cada vez más. Un trabajo que en su momento se interpretó como un ejercicio creativo, hoy se lee como un grito desesperado. En casa, las dinámicas familiares parecían normales. Sin embargo, conocidos afirmaron que Irina y Derek discutían frecuentemente en privado. No peleas violentas, claramente, pero sí desacuerdos muy persistentes sobre el futuro de Derek, sobre su rendimiento académico, sobre si su falta de esfuerzo en algunas actividades extracurriculares. Irina tenía grandes expectativas para su hijo. Esperaba excelencia, disciplina, perfección, y aunque todo esto nacía del amor, se transformaba sin querer en una presión asfixiante. Derek, por su parte, jamás mostró signos claros de rebeldía, pero a veces las emociones más peligrosas son las que no se dicen en voz alta. Otro detalle importante después del divorcio de Irina con el padre biológico de Derek, la relación entre madre e hijo era aún más intensa y también un poco más frágil después de este suceso. Irina era su mundo, su faro, su juez más severo también. Mientras tanto, convivía con el padrastro de Derek, un hombre con quien mantenían una relación distante, correcta, pero sin verdadera conexión emocional. En este escenario, Derek crecía atrapado entre la necesidad de aprobación y la capacidad de expresar sus emociones más profundas. Psicólogos que analizaron el caso un tiempo después señalaron un patrón preocupante. Un niño extremadamente perfeccionista, cuando enfrentan expectativas inalcanzables, pueden construir resentimientos que no saben procesar, no saben cómo llevar este tipo de sentimiento. Esos resentimientos no siempre estallan de forma evidente, a veces hierven en silencio durante años. Que probablemente esto así haya sido lo que afectó a Derek. En este caso, cada sonrisa fingida, cada logro celebrado, pero sin mucho sentido, era una capa más sobre un dolor oculto. Un dolor que en algún momento se volvió insoportable. La confesión de Derek Rosa
fue para muchos el momento más estremecedor de toda esta historia. Cuando los oficiales lo trasladaron a la estación de policía, Derek no luchó, no gritó, no pidió un abogado ni intentó excusarse. Se sentó frente a los detectives y habló, como si estuviera relatando una tarea escolar olvidada. El video del interrogatorio, más tarde filtrado a los medios, mostraba a un niño con rostro inexpresivo mirando al vacío. No había lágrimas, no había arrepentimiento visible, solo una calma desconcertante. Yo lo hice. No quería que siguiera controlando mi vida. Esa fue una de las frases más duras que salieron de sus labios. Una frase que dejó a todos preguntándose qué significaba realmente. Según los informes, Derek explicó que sentía que su vida estaba predestinada, que no tenía voz sobre su propio futuro, que cada decisión, cada movimiento era dictado por su madre. Y esa noche simplemente se quebró. Para los investigadores, la falta de emoción era el signo más perturbador. ¿Estaba Derek en estado de shock? ¿O su mente había suprimido toda emoción como mecanismo de defensa? Los expertos forenses no lograron llegar a un consenso. Algunos afirmaban que Derek mostraba síntomas de disociación, un estado psicológico en el cual el individuo se separa de sus emociones para soportar un evento traumático. Otros, en cambio, sugerían un perfil mucho más oscuro, psicopatía juvenil incipiente. Mientras tanto, la familia de Derek, destrozada, enfrentaba una pesadilla imposible de comprender. El padrastro, en sus primeras declaraciones, fue breve y devastador. Perdí a mi esposa y perdí a mi hijo en la misma noche. Un eco de dolor que resonará por años. La comunidad entera de Hialeah quedó paralizada. Vecinos que veían a Derek como el chico ejemplar no podían comprender cómo había llegado a cometer algo tan atroz. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, pero también de compasión. Algunos exigían la pena máxima para Derek. Otros pedían entenderlo como lo que era, un niño roto. Mientras tanto, los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso como si se tratara de una serie de ficción. Cada detalle de la vida de Derek era analizado y explotado para el consumo público. Expertos en comportamiento infantil aparecían en programas de televisión lanzando hipótesis. ¿Era un caso de abuso emocional? ¿Un desorden mental no diagnosticado? ¿Un fallo trágico del sistema de apoyo escolar y familiar? Pero había una verdad más incómoda flotando en el aire. A veces, incluso en los ambientes perfectos, puede gestarse tragedias silenciosas, porque el dolor no siempre grita, a veces susurra, hasta que ya es demasiado tarde. Mientras Derek esperaba su juicio, fue enviado a un centro de detención juvenil. Allí, según fuentes internas, pasaba los días en silencio, leyendo, dibujando, casi como si intentara volver a una rutina normal. Pero la normalidad para él ya no existía. Una psicóloga que lo entrevistó describió su estado mental como una mezcla de remordimiento congelado y desconexión emocional, como si comprendiera que lo que había hecho era irreversible, pero no supiera aún cómo sentirlo. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir más detalles de su infancia, detalles que, aunque pequeños, sumaban piezas al rompecabezas. La ausencia emocional de su padre biológico, la presión silenciosa de una madre que quería lo mejor, pero que quizás exigía demasiado, la falta de un espacio seguro donde Derek pudiera expresar sus verdaderos sentimientos. Todo eso, acumulado, formó una tormenta perfecta. Una tormenta que, una noche de octubre, encontró su salida más trágica. Una de las teorías que los psicólogos y la policía, los detectives, como que encontraron es la presión emocional que cargaba Derek. Se cree
que Derek estaba atrapado en una burbuja de expectativas imposibles. La constante exigencia de ser perfecto, de nunca poder fallar, de cumplir sueños ajenos, fue desgastándolo emocionalmente. Cuando alguien así, tan joven, no encuentra un espacio seguro para expresar sus frustraciones, esas emociones pueden crecer en la oscuridad y en el momento de más vulnerabilidad estallar. Para Derek, atacar a su madre pudo haber sido, en su mente alterada, la única forma de recuperar el control de su propia vida. Otros expertos dicen que Derek podría sufrir de algún trastorno disociativo o un trastorno depresivo severo que nunca se le fue diagnosticado. Los cambios de comportamiento que mostraba en la escuela, aislándose, el bajo rendimiento académico, expresiones de sentirse atrapado, son señales clásicas de alerta. Pero en una sociedad donde ser el mejor es celebrado y mostrar debilidad es estigmatizado, esas señales fueron ignoradas y minimizadas. De haber recibido ayuda a tiempo, tal vez esto se habría podido evitar. Otra de las teorías, algunos de los vecinos indican que recuerdan las fuertes discusiones entre Derek y su madre, pocos días antes del crimen. Se habla de un posible castigo, de una prohibición, de un conflicto sobre su libertad personal. Quizás no fue solo un evento, sino la acumulación de muchas pequeñas heridas. Demasiadas para un corazón y una mente tan joven como la de Derek. Otra de las teorías que también vemos acá en este caso, que hay quienes creen que Derek no actuó desde un impulso de ira momentáneo, sino desde una desconexión emocional que llevaba años gestándose. La falta de una relación profunda con su padrastro, la ausencia de su padre biológico, la presión de su madre, todo contribuyó a construir un muro invisible entre Derek y el mundo real. Cuando las emociones dejan de ser vividas, cuando se apaga la empatía, también puede morir. Y sin empatía, incluso los actos más atroces pueden parecer lógicos. ¿Cuál de todas estas es la teoría correcta? No lo sabemos. Tal vez puede ser, o lo que yo creo, es que puede ser como algo de cada teoría puede llevar a un cúmulo de cosas que lo llevaron a hacer esto. La presión de su madre, la falta de afecto de su padrastro o la falta de comunicación con su padre biológico. También lo que decimos, la presión constante, no solo de su madre, sino tal vez como él lo veía de la sociedad. Entonces yo creo que todo esto es lo que a él lo llevó a cometer este crimen. También no está diagnosticado, pero pudo haber tenido alguna característica psicológica que lo llevó a hacer esto, porque la manera en cómo reacciona al crimen, cómo él mismo llama al 911 a decir, bueno, hice esto, ya lo vieron haber escuchado en el video, pero se nota la frialdad de sus palabras, como si no tuviera sentimientos. Entonces eso, por más de que la presión o algo lo haya llevado a hacerlo, siento que también puede tener una parte psicológica ahí. ¿Tú qué piensas? Sí, yo siento que es como una suma de varias cosas, como tú nos cuentas, que la presión de su madre, la falta de afecto de su padre, pues como que son muchas cosas que también como que lo llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, siento que a pesar de todo esto no es la razón de por qué él actúa así después de haber cometido el crimen. Entonces ahí ya viene lo que también ya habíamos tocado, el tema del trastorno, de pronto algo psicológico
que no había sido detectado o diagnosticado. Pero Sí. entonces ahí también como que si este chico tenía algún problema psicológico, de alguna forma él debió haber dado señales o Claro. no sé, algo que de pronto la madre se hubiera dado cuenta y hubiera dicho, hay que tratarlo, hay que ver qué está sucediendo. Tal vez para ella como que en ese momento no fue algo tan Tan claro. importante o tan claro, pero yo siento que de pronto si eso se hubiera podido detectar antes, pues el resultado hubiera sido muy diferente. Sí, obvio. Yo creo que también es importante, yo creo que esto pasa mucho, entonces yo creo que es importante los padres como estar un poco más pendientes de sus hijos. No, de pronto no es tan sencillo, pero se puede llevar y pues para evitar este tipo de cosas, no presionarlos tanto. Claro, y yo siento que también es como un caso un poco más reflexivo, ¿no? Sí, Como si tengo una persona acá en mi alrededor, en mi vínculo social, que está mostrando cierto tipo de comportamientos, ciertas señales, porque a veces nosotros desde afuera decimos, no, él no lo dijo, no me lo hizo saber, pero hay muchas pues veces en que sí. los dicen claramente. Prestarle atención a esos pequeños detalles Exacto, como lo de, claro, todo el mundo ahorita dice, sí, bajó el rendimiento académico, sí, se aislaba un poco, sí, no hablaba con los maestros, pero ¿por qué en tu momento nadie lo exacto, tomó como una señal? Porque no somos personas que, la gran mayoría de personas no se fijan en eso. Y claro. solo nos damos cuenta cuando todo ya estalló, cuando todo explotó, ahí nos damos cuenta de que esa persona sí traía ciertos cambios que se hubieran podido notar y se hubiera podido tratar en ese momento. Pero bueno, entonces la reflexión y el cierre de este video es para prestar más atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor, como lo decíamos, prestar atención a esos pequeños detalles que están ahí. Quieras que no, ahí están esos detalles. Solo hay que prestar un poco más atención a las personas que nos rodean, ver cómo se sienten, si ha cambiado algo de ellos en diferentes momentos, en diferentes situaciones, si lo vemos más callado o si lo vemos más desinteresado en algo que le gusta. Cosas así yo creo que nos pueden llevar a reflexionar y a pensar e intentar ayudar a esa persona. Entonces, hablar con las personas creo que es algo importante, escucharlas. Entonces, bueno, creo que hasta aquí va a llegar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que se pueden suscribir al canal. Vamos a subir videos más seguido, lo prometemos. Y les dejamos más videos acá en la pantalla final para que puedan ir a verlos.